Bueno, buenos días otra vez. Como es costumbre, aquí se nos cayó la sesión y tocó volver a entrar. Qué pena con ustedes, con estas mañas del Zoom. Qué cosa tan increíble. Bueno, ¿cómo les fue ayer en su recorrido por la universidad? ¿Qué tal estuvieron? ¿Cómo les pareció? ¿Qué vieron? Creo, o sea, si no estoy mal, la de laboratorios, que está la de veterinaria y eso, súper bonita. En serio, sí, es muy bonita. ¿La de la cesta atrás, la de solo veterinaria? Sí, creo que sí. Ah, sí, ok, sí, la de la cesta. Ajá, porque la sede del León es la que está después del edificio de Fogafín. Esa es la que tiene otros laboratorios, y esos laboratorios son que tienen las máquinas de coser, que tienen una cantidad de bandas transportadoras y miden tiempos y movimientos, y hay un laboratorio financiero, bueno, una cantidad de cosas. ¿Dónde está el gimnasio? Esa es la sede del León. Esa también estaba chévere. O sea, digamos, es que conociendo así la universidad, tiene mucho potencial. Solo Sí, hay que saber explotarlo. así es. Sí, es súper bonita, súper bonita. Tiene muchas, muchas cosas. ¿Qué opinión tienen los otros niños que ya llegaron? Buenos días, que no los veo. Están con su camarita apagada. ¿Cómo te fue en Hola, este profe, recorrido? buen día. Muy buen día, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Pues, profe, fue muy bueno, o sea, fue muy bonito, la verdad. Lo que decía Nicole es que la universidad tiene muchas cosas muy bonitas, pero no se han podido explotar o no han querido. No, no se podría hallar una razón así certera, pero es muy bonita. Y lo que no, o en lo personal, lo que más me gustó es que la sede veterinaria y la sede que ahorita decía, la de pasando el edificio, esas sedes les entra mucha iluminación, lo cual hace un ambiente como más agradable, o sea, son muy brillantes y el clima es como más cómodo, como uno ahí sí se siente como si estuviera en su propia casa. Ok, ah, sí, claro. Sí, la sede 2 por grande y pues por tanto laberinto y tanta cosa y las ventanas dan hacia el interior y eso pues sí, la hacen con un ambiente diferente. Es mucho más fría. Las otras son más recogidas, son más chéveres. Eh, Ayer me contó Claudia que donde les contábamos que que ustedes dijeron que por qué no utilizar la sede como la sede de bienestar universitario, esa es la de posgrados, la convirtieron en la casa de especializaciones. Entonces, nos va a tocar pensar en otra estrategia. No sé si Claudia les contó. ¿No les dijo? ¿No? Ah, ok. Bueno, bien. Bueno, muy bien. Entonces, luego de haber hecho el recorrido, de haber tenido, digamos, como un acercamiento mayor con las instalaciones de la universidad, pues obviamente uno ve todo el potencial que tiene, como dice Nicole, para poder hacer, digamos, de todos estos espacios unos espacios muy agradables para regresar. Bueno, tengo varios comentarios. El primero de ellos tiene que ver específicamente con la evaluación. ¿Cómo les pareció la evaluación? ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció? ¿Cómo les pareció la evaluación?
¿Qué opinión tienen? Ashley, por ejemplo, ¿qué opinión tienes? Buenos días, profe. Y Buenos días. pues no tengo, o sea, no sé qué decir, porque sí, o sea, sí fue clara la evaluación, pero la verdad no me acordé en el momento de las cosas. Ah, ok. Lisette, ¿cómo te pareció? Buenos días. Buenos días, profe. Pues es que a mí me pasó algo particular y es que yo venía pensando mucho en lo que habíamos visto en la clase anterior, que era como lo de la comunicación y todo este tipo de cosas, y yo sabía en mi mente las respuestas, pero las confundí. O sea, a mí me pasó personalmente que en lo de matriz de percepción y lista de impacto, escribí lo mismo porque cuando escribí lo de lista de impacto y luego leí matriz, dije, no, escribí lo que no era. Entonces, me pasó a mí en particular eso, pero Claro. en realidad sí, las cosas estaban claras. La que sí, la verdad, profe, sigo todavía perdidísima es en la de comunicación ascendente porque no sé, no lo ubico en mi cerebro. Ah, ok. Bueno, listo. Ah, ¿qué opinión tiene Brian? Brian, ¿qué opinión tienes? No estamos por ahí, Mafe. Pues la verdad, profe, sé que estuvo fácil, pero no sé, yo me bloqueé en un momento, como que no supe qué decir, qué poner, qué responder. Entonces fue como, y pues me iba como medio acordando medio lo que hablábamos, pero o sea, fue como, no sé, fue un choque, no sé por qué. Siempre me pasa en las evaluaciones y me da rabia. Ah, caramba. Ana María. Bueno, para mí fue complicado, primero porque, como yo había dicho, parcial para mí involucra Es horrible. morirse. Ujú. Ajá. Y segundo, creo que también confundí términos y respuestas, entonces, pues, no sé, siento que fue error mío, sobre todo, profe. Ok, bueno, entonces he leído la mitad de las respuestas de los parciales y obviamente sí veo que hay una confusión. Entonces, por eso tengo acá esta presentación. Primero, el atributo de imagen. El atributo de imagen es un concepto que me sirve a mí para escribir sobre la organización. ¿Cuál es la finalidad? Generar frente a las distintas audiencias posibilidades de recordación de lo que es la mente, en la mente de las personas, lo que es la función de la compañía y sus atributos, por ejemplo, a nivel de posicionamiento de imagen. Entonces, cuando yo les decía, ustedes cómo quieren ser recordados, ustedes decían, pues yo quiero ser recordado como una persona muy persistente, como una persona muy cercana a los demás, como una persona cariñosa. Entonces, esos son conceptos. Y los atributos de imagen para nosotros son justamente los conceptos que queremos posicionar en la mente de las audiencias clave. Y al posicionar, obviamente, van a tener recordación. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, el concepto de una marca de utilización segura, vamos a hablar de un bloqueador solar. Es seguro para la piel de los niños porque está probado. Entonces, hay pruebas de laboratorio, hay investigación. Entonces, esos atributos que rodean al bloqueador solar son de los que yo voy a utilizar y de los conceptos que voy a echar mano cuando voy a hablar cosas buenas del producto y de la marca que produce ese tipo de bloqueador. Entonces, ahí son palabras, yo les digo normalmente que siempre las compañías definen misión, visión y valores corporativos. Los valores es lo que ellos son, lo que ellos respiran. Entonces hablan de honestidad, hablan de transparencia, hablan de trayectoria. Para nosotros esos son atributos de imagen, o sea, los conceptos que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. Son conceptos de los que seguramente comunicación hará, de los que hará uso
para poder redactar textos acerca de la organización. Entonces allí tenemos la trayectoria, la actitud de servicio, la responsabilidad, el cumplimiento, la experiencia, la confianza, la seriedad, la capacidad tecnológica. Es decir, hay muchísimos atributos de imagen. Y esos son los míos. Yo no puedo promover atributos que no tengan. Es decir, si soy una marca que es incumplida, por ejemplo, soy un transportador de mercancía y digo que la mercancía llega en 2 días, pues la mercancía, la mayoría de los clientes, por no decir el 100%, deben certificar que el producto llega en 2 días. Pero si mi despacho se va a demorar 5 días, 15 días, tengo una cantidad de reclamaciones por falta de cumplimiento, pues obviamente el concepto cumplimiento no lo puedo posicionar como atributo de imagen porque no lo tengo. Como les decía, hay otros conceptos que son inherentes a la marca, pero de los que no se habla. Por ejemplo, una compañía de aviación. Uno no puede decir que volar en Avianca es seguro. ¿Por qué? Porque son conceptos que son inherentes a la marca. O sea, yo no puedo poner en tela de juicio la seguridad aérea. La seguridad aérea se da porque se da, pero yo no puedo elegir entre Avianca, entre el AXA, entre, no sé, Air France, Iberia. No puedo definir entre ellos por seguridad. No, ellos son por otra cosa, por el valor del tiquete, por la comodidad de la silla, por la calidad de la alimentación, por el manejo del equipaje, por las atenciones en las salas, pero nunca por el tema de seguridad. Entonces, el atributo de imagen es el concepto que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. Un lineamiento de comunicación que lo tienen, digamos, estadísticamente un poco más preciso que lo que pudieron haber hecho sus compañeros en cursos anteriores, es el proceso en cómo se da la comunicación versus la persona que la recibe, es decir, versus la audiencia, versus mi cliente, por llamarlo de alguna manera. Esos lineamientos de comunicación son las características o elementos que le dan valor a la compañía, que influyen en los procesos de información y comunicación. Entonces ahí yo digo que, por ejemplo, la comunicación es clara, es precisa, es coherente, es oportuna, es veraz, es de participación, porque, por ejemplo, yo estoy oyendo normalmente qué pasa con las comunidades a las que impacto. Es de influencia porque todo lo que yo diga va a marcar una tendencia. Por ejemplo, los partidos políticos podrían decir en la contextualización de la imagen que todo lo que ellos dicen tiene la finalidad de influenciar, por ejemplo, influenciar para una toma de decisión. Ese es el lineamiento de comunicación, cómo se da la comunicación en todos los procesos, valga la redundancia, comunicacionales de la organización con sus distintas audiencias. Están los instrumentos de medición. La lista de impacto siempre va a ser un instrumento para medir cómo está la compañía versus la competencia. Entonces, allí nosotros hicimos el ejercicio de comparar, por ejemplo, en procesos comunicacionales, qué pasaba con Pfizer, qué pasaba con Sinovac, qué pasaba con Moderna, con AstraZeneca, y todo lo que ustedes tuvieron a nivel de percepción se convirtió en un número, o sea que de indicadores cualitativos pasamos a cuantitativos, tratando de identificar quién es el que tiene las cosas como más claras. La lista de impactos se usa siempre en relación con la competencia. La encuesta y la matriz de percepción son distintas. La encuesta es un método de aplicación rápida y me sirve para mirar cómo están los atributos de imagen. Entonces, califique de 1 a 5 y pongo los atributos de imagen. Entonces, contacto directo con los docentes, sillas con distanciamiento, facilidades tecnológicas, es decir, son todos esos conceptos, esos atributos que tiene la organización que pueden ser medidos con un solo número, con un solo dígito. Pero la matriz funciona de forma diferente. La matriz me sirve a mí para determinar qué pasa internamente con algunos aspectos que tengo dentro de la organización. O sea, la matriz de percepción es de aplicación interna. La lista de impacto de aplicación cuando tengo que medir mi compañía versus las otras compañías, es decir, desde el punto de vista de la competencia. Habíamos tratado de hacer, por ejemplo, en matriz de percepción, podemos hacer un estudio de qué piensa nuestra gente, y eso es al final, por ejemplo, con respecto a las condiciones de aula, a los espacios lúdicos, a las actividades interclase, actividades extraclase y los servicios universitarios. La gente nos va a
a calificar internamente. Pero igual en lugar de condiciones de aula, yo podría decir cómo se comportan las decanaturas, cómo se comporta registro y control, cómo se comporta bienestar universitario, cómo se comporta el área de admisiones, en fin. Yo podría calificar internamente lo que está pasando. O sea que esta calificación puede ser tanto de externos como de internos. Los internos pueden ver cómo está funcionando su compañía, pero los externos también tienen que contar de cómo nos ven al interior. Y obviamente pues no había preguntas sobre sesión de grupo ni nada de eso. Aquí voy a adelantarme para ver los flujos de comunicación dentro de un organigrama para aclarar un poquito, por ejemplo, con Lisette, que no pudo entender cómo fluye esta situación. Cuando yo tengo un organigrama, en el organigrama obviamente entiendo que está reunida toda la organización y yo tengo una comunicación que va vertical descendente y vertical ascendente. Es decir, la vertical descendente es desde la gerencia general o desde la presidencia o desde la rectoría hacia el resto del organigrama, hacia abajo, pero en forma vertical. Es decir, se permea de manera vertical. Puede ser vertical ascendente porque yo, digamos, aquí por ejemplo hay una línea de mando. Vamos a mirar una muy clara. Entonces está el gerente general. Está el gerente, pongamos, de iluminación, no, el gerente de la sucursal de Medellín. Entonces, el gerente de la sucursal de Medellín depende del gerente general y este a su vez tiene aquí 3 personas. Cuando de los 3 vendedores fluye hacia el gerente de la sucursal de Medellín y luego fluye la información hacia el gerente general, ahí hay una comunicación vertical pero ascendente. Esta tiene mayores posibilidades desde el punto de vista que como es uno el que está acá en estos cargos haciendo el trabajo, uno puede retroalimentar a sus jefes situaciones de mejora hasta que lleguen a oídos de la gerencia general o de las cabezas más altas con el fin de implementar actividades que contribuyan al mejoramiento. Entonces, pensaría yo que esa es como la función. Digamos que creo que ahí queda aclarada cómo fue el planteamiento de la evaluación. Ahora, ¿por qué es importante la medición en las organizaciones? Es importantísima porque si yo no mido, no sé en qué estado estoy. Entonces, básicamente nos sirve como estrategia de mejoramiento, nos sirve como situación para identificar específicamente dónde están los inconvenientes comunicacionales y dónde hay trabas. Por ejemplo, podría haber un problema en el área contable, ¿cierto? Que el área contable procesa mucha información, pero no tiene una muy buena relación con el resto de la organización, es muy cerrada, no cuenta cuáles son sus políticas, hay problemas con los empleados porque de pronto en reclamaciones, por ejemplo, de lo que fueron el pago de comisiones o cosas de estas, digamos, no entregan información oportuna. Ahí internamente yo encuentro que el departamento contable tiene un problema de comunicación hacia el resto de la organización. Entonces, cuando yo hago mediciones, me sirve para mejorar la comunicación, para mejorar los conceptos que yo estoy manejando dentro de la misma empresa. ¿Habría alguna otra pregunta con respecto al parcial, por ejemplo? Aquí se dice que es un atributo de imagen, entonces es el concepto que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. ¿Qué utilidad hay al definirlo? Pues que yo tengo la facilidad de utilizar este concepto para luego de manera posterior hacer una construcción de texto y contarle a mis audiencias clave, a mis audiencias externas sobre la compañía. ¿Cuáles son los ejemplos de eso? Pues honestidad, transparencia, trayectoria, servicio al cliente, interesados por las personas, proactividad, todo lo que ustedes quieran que uno pueda, digamos, identificar que es un concepto que habla muy bien e identifica esa palabra a mi compañía de forma perfecta. ¿Cuál es la lista de impacto? ¿A qué se le denomina lista de impacto? Se le denomina lista de impacto a un instrumento de medición. Ese instrumento de medición tiene como finalidad comparar la compañía con sus iguales, es decir, con sus homólogos desde el punto de vista de la competencia.
¿Qué es la matriz de percepción? La matriz de percepción es otro instrumento de medición que sirve para analizar casos internos, que me sirve para comparar el funcionamiento de distintos departamentos o de distintas situaciones al interior de la compañía. Sin embargo, la matriz de percepción puede ser aplicada por internos o por externos, siempre y cuando los externos conozcan de los procesos internos. Por ejemplo, un cliente nuestro puede conocer perfectamente cómo funciona el área directiva, cómo funciona la parte comercial, cómo funciona la parte de instalaciones, cómo funciona la parte contable, porque ha tenido relación con todas las áreas de la empresa. Entonces, necesariamente la matriz de percepción puede ser calificada por una persona externa a la organización. ¿En cuáles casos hago uso de la entrevista a profundidad? Allí encuentro que hay como una confusión. La entrevista a profundidad no es para procesos de selección de talento humano. La entrevista a profundidad se hace dentro de las organizaciones con personas clave dentro de las organizaciones para medir clima organizacional, por ejemplo, para saber qué tienen que decir los empleados acerca de un determinado cambio, si fue positivo, si fue negativo, si hay personas que de pronto están bloqueando las cosas, y se elige a ese funcionario o a esa persona, así como ustedes están eligiendo a aquellos que van a incluir dentro del focus group, que no sean representantes de curso porque ya tienen como su cabeza como permeadita de la cantidad de problemas y por lo general tienden a bloquear las soluciones, sino que sean personas que realmente puedan aportar. Esas son audiencias clave dentro de la organización, y una entrevista a profundidad tiene como fin medir desde el conocimiento que esa persona tiene de la organización qué hay que decir con respecto al tema que se propone. Por eso ustedes hacen entrevista a profundidad con Claudia Martínez ayer, porque Claudia Martínez es fundamental en el proceso que estamos haciendo. Claudia Martínez dirige Bienestar Universitario, y ese bienestar universitario debe específicamente, digamos, tener una ayuda o un apoyo, o por ejemplo, para ella no es claro que todo lo que se hace en la universidad no tiene comunicación y que la gente no sabe que las cosas están pasando. A uno le pueden decir, mire, cacaree los huevos que pone, es decir, publicite la cantidad de actividades que hace. Pero si necesariamente bienestar se mueve, pero el estudiantado no conoce que se mueve en actividades deportivas, en una cantidad de cosas, pues la información se queda allí y no tiene impacto sobre la organización. Entonces, la entrevista a profundidad se hace con personas que tienen mucho que decir, con personas que tienen mucho que aportar. Esas personas pueden ser expertos. Yo les comentaba cuando hablé de la entrevista a profundidad, les comentaba que es una herramienta. Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación sobre digamos, un producto de carácter farmacéutico, un medicamento. Esta entrevista a profundidad se hace con un médico de la especialidad, y el médico de la especialidad recibe unas muestras, y esas muestras que recibe se las regala a uno en el consultorio, y uno cree que, ay, tan querido el doctor. No, pues está haciendo uno parte del estudio de efectividad del medicamento. Eso es totalmente claro. Ahora, cuando uno hace, después de haber lanzado el producto, después de haberle contado, por ejemplo, a la comunidad de gastroenterólogos que hay un producto que se llama Mosaprida, pongámosle así. Mosaprida, bueno, en realidad el medicamento existe y es de uso gastroenterológico, porque es para lograr una mejor digestión, sobre todo en las personas adulto mayor. Y recetan el Mosaprida. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que hacer un seguimiento, y entonces uno le dice, doctor, ¿usted qué fue lo que hizo con el medicamento? O sea, sí, se lo receté a personas con tales y tales características, el resultado ha sido muy bueno, la implementación de no sé qué de esto fuera, digamos, de los estudios clínicos. Esa es una entrevista a profundidad. Ahí yo sé cómo le está yendo a mi medicamento, cómo le está yendo a mi laboratorio en cuanto a efectividad, y esa persona dándome su testimonio, que es una persona que sabe, que conoce, porque es especialista en la materia, cuando me da información, está considerado entrevista a profundidad. La entrevista a profundidad no es la entrevista de enganche digamos, de una persona con la organización. Esos son entrevistas de proceso de selección que son completamente diferentes.
Dice, explique de quién a quién se hace posible la comunicación ascendente y mencione cuáles son los beneficios. La comunicación ascendente se hace vertical desde los subordinados hasta la alta gerencia y pasa, digamos, por todo el organigrama. ¿Cuál es el beneficio? Poder contar al jefe la cantidad de aciertos o desaciertos que hay en todo el proceso, la cantidad de cosas que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Y en general, la posibilidad de hacer correctivos frente a la organización a partir de tener en cuenta sus sugerencias. Defina la utilidad de la comunicación informal. En ese punto casi la mayoría de los parciales que he visto pues responden de manera positiva, o sea, bien. Pues es una comunicación que es menos tensa, que se da en lugares donde todo el mundo confluye, que sirve a veces para sensibilizar a las personas antes de enviar una información de carácter formal que podría generar polémica. La comunicación informal se hace para que fluya un poquito más rápido y la gente vaya tomando una decisión. Es muy útil y no hay que desestimar la posibilidad de efectividad de la comunicación informal porque a veces tiene más éxitos y aciertos que la misma comunicación formal. ¿Por qué es importante medir los procesos de comunicación? Y cite un ejemplo que cuenta de este concepto. Es importante medir el proceso de comunicación necesariamente porque cuando a mí me salen indicadores, yo sé si estoy mejorando o estoy empeorando. Y si los correctivos que hice tuvieron un muy buen resultado en su aplicación. Entonces, alguien dijo, por ejemplo, lo que estamos haciendo. Efectivamente, lo que estamos haciendo es tratar de identificar el estudiante cómo piensa, qué siente con el regreso a la presencialidad, qué pasa con su percepción de vinculación a la universidad desde el punto de vista del sentido de pertenencia, muchas cosas. Esos son los objetivos que nosotros tenemos que definir. Y dice que se denomina lineamiento de comunicación y el lineamiento de comunicación es la forma en cómo se da la comunicación. Lo que le agrega valor a la organización y defina 3 ejemplos, pues la comunicación puede ser clara, puede ser precisa, puede ser oportuna, puede ser muy creativa. Hay entidades que se comunican de manera creativa con su gente y cada rato pues tienen, por ejemplo, me acabo de acordar con el BBVA, salga del Uga Uga y uno ve en el BBVA que es que pintan como a una persona por allá de las cavernas cómo hace sus procesos financieros y de banco y resulta que hoy en día puede acceder a eso desde su celular. Entonces el Uga Uga es como muy creativo, muy innovador, de la misma forma como pudo haber sido bloqueo, 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 como pueden haber sido otras que de alguna manera son la forma en cómo la organización propone su comunicación. Eso básicamente es con respecto al parcial. Ya cada uno podrá evaluar qué es lo que ha pasado. Bueno, entonces a partir de ahora nos vamos a dedicar un poquito a nuestro estudio. Y entonces quisiera que me contaran de ayer realmente cuáles son las conclusiones después de haber hablado con Claudia versus cómo está planteado nuestro estudio. Ahí les cedería la palabra a ustedes. No sé quién quiera iniciar, por favor. Profe, pues yo, la verdad, de lo que hablamos ayer con ella y la reunión y todas esas cosas, pues yo anoté varias cosas que siento que quizás sí desvían un poco lo que ya teníamos planteado y hace énfasis en lo que ayer hablamos y le hicimos como saber también a ella. Y es el hecho de que, bueno, hay un problema y está clarísimo y es el hecho de que no existe una buena comunicación entre lo que sucede en la universidad y pues lo que piensan realizar, quizás que pueda llamar la atención de los estudiantes, porque pues no llega la información básicamente al cuerpo estudiantil. Entonces, yo resalté mucho, pues eso, que también dentro de las cosas que nosotros tuvimos en cuenta, como para nombrar de incentivos o de cosas que era necesario arreglar o realizar, teníamos lo del flujo de comunicación. Yo siento que está más que claro que es necesario como mucho meterle el diente a esta situación porque pues eso impide básicamente que
que quizás el resto de las cosas puedan fluir de mejor manera. Pues ella sí, obviamente nos centró mucho y nos dijo como, bueno, no es tan posible hacer muchas de las cosas que quieren porque la universidad y las directivas están reacias a recibir opiniones de los estudiantes por sus actitudes. Entonces, digamos que siento yo que además de meterle muchísimo la ficha a lo que viene siendo ya el proceso de comunicación entre universidad y estudiantes, quizás para que se pueda dar un poco mejor pues la información y de algún modo se fortalezca la cultura universitaria, siento yo que es necesario también quizás, es que no sé hasta qué punto pueda ser posible ya entonces quizás como redireccionar el trabajo para que sea una campaña también que quizás, además de que fortalezca lo que son los lazos de comunicación entre directivos y estudiantes, también genere un poco de cultura y de, sí, como de, yo anoté aquí tal cual como responsabilidad estudiantil. Entonces, lo que hablaba Mafe acerca de una campaña que incentivara que los estudiantes pues le pusieran un poco más el sentido de pertenencia de ellos mismos con lo que viene siendo la universidad. Sin embargo, siento yo que para un proceso de volver a la U o de quizás conocer la U, porque muchos de nosotros, por lo menos ayer nos dimos cuenta que sí, que no la conocíamos y así como nosotros han de haber cientos de estudiantes que van en el mismo punto y no lo conocen, entonces no sé hasta qué punto es bueno decirle a alguien cuidar pues lo que no conoces, porque básicamente como tú lo decías, profe, no existe como un sentido de pertenencia porque los estudiantes no se identifican. Entonces yo puse como que me parece importante también dentro de lo que vimos, lo que ya teníamos anotado y lo que vimos en el recorrido, el señalar los laberintos, el identificar las salas con nombres, porque siento yo que, por lo menos ayer, me di cuenta que sí, todas las sedes son muy grandes, muy, muy grandes, y es necesario eso para que quizás también los estudiantes se empiecen a familiarizar. Entonces, por lo menos yo pues no descarté, sino resalté, al contrario, el hecho de eso, de quizás nombrar las salas con nombres, de quizás poder ver la posibilidad, digo yo, a corto plazo, de en algunas de estas salas ponerlo de las actividades, lo que tú ayer le nombrabas a ella, siento yo que es viable, siento yo que también lo de la señalización de los laberintos, lo del poner nombres a las obras, ya siento yo que la mayoría del resto de cosas como que sean pronto realizarlas, yo vi que ella está también como muy, no chicos, no se da. Entonces, pues yo creo que ya lo otro vendría siendo con lo de los procesos de comunicación. Ok. Muy clara tu... Sí, acá hay un problema y es que tal vez la campaña no sería volver a la U si no conozca la U, porque es que la gente no conoce la universidad. Y el concepto, digamos, esa palabra, eso es un atributo de imagen, fíjense. El volver a la U no es el concepto adecuado, es conozca la U, porque pues digamos que sí estamos entrando a la presencialidad, pero es que hay una campaña, es venga y conozca su universidad, venga y enamórese de ella, o enamórate de la U, o una cosa así, que trabaje en doble vía, digamos, ese sentido de pertenencia y ese conocimiento, y además, por ejemplo, se creen algunas cosas. Yo ayer decía, listo, por ejemplo, en horas de la tarde, cuando yo proponía que en algunas salas de lectura se identificaran salas de lectura con una hamaca guayú, con un lugar que se identifique, aquí estamos leyendo, aquí estamos, no sé, y tener los libros allí. Cuando le mencioné esto a una persona que forma parte, digamos, como del grupo directivo, me decía, no, ¿cómo uno poner una hamaca? Porque allá se van a reproducir, es decir, serviría para otras cosas. Y yo digo, ¿y entonces los sofás no son más cómodos para el mismo efecto? O sea, no tiene sentido pensar de esa manera. O sea, entonces no pongamos sofás tampoco porque en el sofá es mucho más cómodo que en una hamaca, o sea, es una cosa loca, pero sí cambia mucho el concepto
por ejemplo, estamos incentivando la lectura, pero estamos creando un espacio y estamos creando algo cercano. Bueno, si fuera cercano el hecho, porque yo todavía no lo sé. A mí me parece interesantísimo leer de una manera diferente, no sentarse en el sofá y entonces venga, me siento y aquí tengo el libro. No, ustedes lo hacen de una manera diferente. O sea, hay que ver cuál es el hábito, cuál es la tendencia, qué piensa el joven acerca de estos espacios. Entonces sí me parece muy prudente. Ya tengo toda tu radiografía, querida Lisette. Entonces, pues vamos dejando sobre la mesa la cantidad de cosas que deberíamos construir. ¿Quién más quiere participar de este análisis y de sus conclusiones? Es que también pasó algo muy curioso con ella y es que ella estaba como ya, o sea, como ella era como, yo propuse eso y no se dio y pues ya no lo seguí siendo ni haciendo porque me dijeron que no. Entonces como que era muy negativa en el sentido de que no, pero es que esto, no, pero es que no sé qué, los chicos. Y pues la verdad fue chistoso cuando dijo que eso lo subían a la plataforma. Sí, lamentablemente nosotros somos jóvenes que no miramos bien esa plataforma. Como lo decía Nicole ayer, nosotros solo vamos a lo esencial, a matricular, a subir de pronto trabajos y ya, ¿sí? No vamos y como, ay, vamos a mirar qué más, y a mirar circulares, porque eso también sucede en la plataforma. ¿Mm? Entonces, tienen o sea, tienen la universidad, página de Instagram, tiene todas esas herramientas y no las está utilizando como debería ser, ¿sí? Y aparte, como dijo Lice también ayer, que ella vio la página de Instagram y estuvo analizando un poco y lo que pasa es que hay mucha lectura, o sea, es muy recargada de lectura la información que dan en cuanto a las publicaciones de Instagram. Entonces, como que eso falta, ¿no? O sea, la verdad es más de comunicación, de que también sea llamativo para los jóvenes, porque si tú vas y le dices, oye, ¿te vas a inscribir a algo de patinaje? Pues la gente como que, no me interesa. ¿Mm? Pero si hacemos algo llamativo, si empezamos a hacer cosas diferentes, que sea llamativo para nosotros como jóvenes y para los demás, pues ya es algo muy distinto. Entonces, como que sí, ella estaba como, es que yo les dije y dijeron que no. Entonces, como que era eso, como muy negativa. Entonces, pero igual ella nos dijo que igual que le parecía muy chévere que nosotros nos uniéramos porque ella estaba sola, ¿sí? Entonces, que armáramos un plan como para saberles llegar también a las directivas y que nos digan que sí, porque pues ya a ella le habían dicho que no. Entonces, que miráramos cómo podríamos mejorar y cómo podríamos que nosotros como jóvenes tuviéramos otra vez la confianza de de las directivas. Entonces también es eso. Ok, acá hay varios aspectos. Bueno, el primero, por ejemplo, el tema de la plataforma que es álgido porque la gente pues realmente no acude a la plataforma a buscar información y es digamos como la más creíble. Eso no ha cambiado durante mucho tiempo. Esto yo ya lo tengo identificado con otros estudios, pero no ha cambiado. No ha cambiado pues porque además no se han hecho los ajustes pertinentes. Digamos que ahorita favorece un poco más que la plataforma es muy amigable, mientras que la que teníamos antes era recovequera hasta que ya, o sea, los procesos eran difíciles, fuera de eso no era agradable a los ojos. En este momento la plataforma es muy agradable y es muy fácil de entender, que es el tema de accesibilidad. Digamos que eso ya lo hemos mejorado, pero pues vale la pena tenerlo como objetivo de campaña porque este objetivo de campaña beneficia a todo el mundo. Si la mayor cantidad de información está colgada en la plataforma y yo no recurro a la plataforma sino cuando realmente lo necesito, pues finalmente no va a surtir el efecto que debe surtir. Otra cosa es el tema de las redes sociales. Tú dices, habían visto que Instagram está recargada de texto. Eso es importante hacérselo saber a quien maneja el contenido y que el contenido debe ser llamativo para los jóvenes. Entonces, ahí tendríamos que definir
¿Qué es llamativo desde una red social? Sobre todo pensando en ustedes y en sus redes de la universidad. Este sería un aspecto que tendríamos que revisar. Y otra cosa es que el Departamento de Bienestar Universitario se siente solo. Esto a mí me parece gravísimo porque pues obviamente si hay alguien que debe sentirse acompañado y rodeado es, digamos, el Departamento de Bienestar Universitario porque es el de bienestar y tiene una cantidad de cosas, pero no es que yo me sensibilice a partir del video que se sacó para que el estudiante sepa qué es lo que va a pasar con bienestar. No, es que la tarea es bienestar, reúnanse de personas y llame a las personas para que las personas estén trabajando con el departamento y todo el mundo quiera hacer algo. Entonces, ahí habría que crear una estrategia. Yo no sé si, por ejemplo, exista un representante de cada curso para bienestar, por ejemplo, para que trabaje, para que acompañe, para que en el momento en que se sacan los juegos de mesa, pues existan como unas brigadas y pues mientras nos vamos adecuando a no llevarnos las piezas del ajedrez ni el tablero del ajedrez en el bolsillo, pues por lo menos exista algo como así como está identificado el del chaleco, que es el que cuida la sede, de la misma manera exista como un coordinador estudiantil y que esté pendiente un monitor, como hacen los grupos de recreación, que tienen un guía y ese guía es el que ayuda. Y pues ese es un facilitador de esa cantidad de procesos. Entonces, no sé cómo les parezca esto para ayudar a bienestar universitario a que pueda hacer las cosas y no se sienta solo. ¿Qué opinan? ¿O estoy lejos desde lo que les estoy diciendo, de lo que dice Mafe, estoy lejos? ¿O No, profe, contribuyo? yo siento que sí, o sea, que es como una buena idea mientras la gente también se acopla. También yo había pensado como para que la gente no se llevara eso, poner multas. ¿Sí me entiendes? O sea, como, listo, vimos de pronto quién se llevó una pieza del ajedrez, poner multas. Yo sé que a todos nos duele dar plata, entonces esa también sería una de Claro, las maneras. pero ahí te digo que hay una situación de carácter jurídico que no es fácil de manejar. Es decir, yo no puedo establecer una multa porque si no, entonces eso inmediatamente sería leído como que la universidad está atracando a mano armada al estudiante, ¿no? Entonces, no, toca ponerlo como más como de carácter social, más como de recreador, más como de ayudador en el proceso, como que tener los voluntarios, pues así funcionan los grupos de recreación, o sea, los grupos de recreación ayudan a la gente y son felices haciendo actividades y esas actividades pues van cogiendo fuerza en la medida en que uno pues va metiéndose allí. Pues te agradezco el tema de lo de la postura de la multa. Por ejemplo, ¿cómo le va uno a pintar bigotes a una obra de arte? O sea, no puede ser posible que yo saque un marcador y le pinte bigotes, pues agarro a mi gato y le pinto los bigotes de rosado. Pero no puede ser que le ponga bigotes a una obra, o sea, y la gente no debería tomarlo como chiste, sino debería tener como una determinada conciencia, hey, pero ¿cómo le pones el bigote a esto? No hagas esto, porque esto está mal. Entonces, pero claro, nos falta cultura organizacional, esa también habría que crear. Bueno, bien, ¿quién más tiene una opinión que pues pudiera ayudar a construir esto? Yo, profe, yo tengo una apreciación, pero digamos con respecto más centradamente en el tema de lo de los transportes, de lo de las rutas. Ella ayer me llamó la atención que sí tocó el tema y fue como muy enfática en que la universidad no tendría tanto convenios, sino como que el convenio Perdón, sería más bien. un segundo, un minuto. Inge, segundo que es que me están llamando de la universidad, perdón. Un segundo, si son tan amables.
Bueno, muy bien. Perdóname, Brian, la interrupción, pero pues a veces cuando hay esas llamadas de arriba toca contestarlas. Bueno, No te... entonces, Yo te entiendo. Bueno, profe, te decía que ella sí, ayer fue muy enfática en que, digamos que la universidad no haría convenios tanto con sí, las entidades de transporte, así como buses o rutas y así, sino que sería más como con los mismos estudiantes. Y pues de por sí me parece hasta una buena idea, porque pues si lo vemos desde ese punto, los estudiantes salen, cogen sus transportes a esa hora de la noche y si les pasa algo, igual la universidad no se va a hacer cargo. Entonces se me haría hasta un poco más seguro, digamos que si tuvieran convenios. Y yo en mi investigación, digamos que descubrí que la única universidad que medio pues tiene ese contacto de rutas con los estudiantes es la Universidad Manuela Beltrán, pero es porque la universidad queda, o sea, muy arriba, entonces baja por los estudiantes, los recoge y los sube hasta la institución. Pero de resto, o sea, como que ninguna institución ha tenido como la iniciativa o no, no sé, de alguna manera, pues no se les han dado los medios para hacer este tipo de convenios con los estudiantes. Entonces, pues a mí sí se me hace una buena idea, no sé. sí, la Manuela Beltrán tiene una compañía que no pertenece a la universidad, pero que los buses están marcados con Manuela Beltrán. Y le hacen la subida desde determinados puntos, por ejemplo, a la universidad, y luego los bajan. Y los bajan hacia la carrera séptima y hacen algunos tramos mientras dan la vuelta, y por lo menos en la carrera séptima ahí tienen la posibilidad. El externado también tiene una cantidad de camionetas para que te subas a la camioneta del externado. Toca presentar tu carnet todos los días, no importa que ya te hayas subido y que te conozca el conductor, no todos los días, pero te recogen determinados puntos. Entonces hay una estación en Aguas, una estación ahí al lado de ¿cómo se llama? De lo que es ese centro de exposiciones Gonzalo Jiménez de Quesada, y por ahí hacen la recogida de los estudiantes y hacen unas rutas determinadas y suben al estudiante. Esas camionetas son de una empresa transportadora que hizo un acuerdo con el externado. Entonces, por eso es que considero importantísimo, querido Brian, que de pronto hablemos con el decano de Administración de Empresas, que es el ingeniero César, por lo que en Ingeniería Industrial hemos tenido tantos egresados que tienen un muy buen desempeño en otras empresas. Por ejemplo, no tiene nada que ver con el transporte, pero así como está él, podría haber otras personas. Una empresa que se llama Coltanques, en este momento tiene una gerencia muy importante y esa gerencia está en manos de un egresado de la Universidad de Ingeniería Industrial. Entonces puede ser que con esos contactos logremos establecer un muy buen acuerdo, porque al fin y al cabo lo que le interesa a estas personas es como el pago mediante el pasaje, ¿cierto? Pero habrá muchos interesados, sobre todo en las horas de la noche, para salir a las 9:30 e ir hacia los portales y dejar a las personas, siempre y cuando la universidad, digamos, no tenga una injerencia ahí desde el punto de vista económico, sino que se haga directamente con los estudiantes. Puede ser que se vaya implementando el sistema y que vaya agrandándose o corriendo poco a poco, pues ahí habría una cantidad de situaciones que tendríamos que revisar. Entonces, bueno, eso me parece. No sé, por favor habla con el ingeniero César a ver si hay alguien que él conozca, porque no sé con quién más, la verdad, que pueda tener como ese contacto, a ver a dónde podemos llegar. Y de alguna manera, algunas de esas empresas, por ejemplo, de transportes, que uno encuentra que le hacen a esa hora, a la gente se le acaban los recorridos y de pronto puede hacer unos pesos extras llegando hasta un determinado portal, ¿no? Entonces, no sé, eso es una cosa que hay que investigar con la empresa privada, pero te lo recomiendo, Brian. Sí, profe, pues voy a tener entonces en cuenta hablar con el ingeniero César y pues
tengo un contacto, pero pues tendría que hablar con él y ver qué tanta disposición tendría para tener ese tipo de convenio con los estudiantes, pero igual yo te voy informando, profe. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo. Muy bien. Ahí tiene que mediar el carnet siempre. Tiene que mediar el carnet porque es la única forma donde el estudiante, por ejemplo, o sea, que se garantice que es estudiante de la universidad, porque qué tal que se suba un vándalo, se robe un carnet, se acredite y se monte y después robe a todo el mundo en la ruta. O sea, es que hay cosas que, de seguridad que uno dice, ay, Dios mío, aquí en esta ciudad, con este ingenio, ahí tiene que haber alguien que asegure que el estudiante es de la universidad y que se va a montar y que va a pagar, no sé, el pasaje que supuestamente deba pagar hasta allá. Muy bien. ¿Quién más quiere hacer otro aporte con respecto a lo de ayer? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, El, Natalia. el tema de la cafetería no se habló. Sí, el tema de la cafetería no se habló, se quedó por puertas. Entonces, te recomiendo hablarlo de la cafetería con Claudia. ¿Te parece? Listo, profe. Ok. ¿Quién más tiene algún comentario? Querida Nicole, quisieras hacer un cierre que en medio de todo pues vas a socializar con la noche, con los estudiantes de la noche, lo que está pasando y lo que encontramos que debe ser como la orientación del estudio en este momento. Profe, pues escuchando así todo, digamos que yo, ay, ¿dónde está mi hoja? Yo había separado ayer como las actividades que habíamos propuesto todas, ¿no? Entonces las separé como en las culturales, las que podrían ser materiales posibles y las económicas, que sí fue la que definitivamente Claudia dijo como que no eran tan viables porque, como ya hemos mencionado, la universidad y en sí los directivos, pues como que en la parte económica no está como muy posible. Entonces, en cuanto a lo cultural, pues ella sí estaba como más positiva con el tema. Decía como es posible y se puede trabajar y se puede realizar, pero sí trabajando como en equipo. Entonces ahí como surge la idea que diste de formar como un equipo con el cuerpo estudiantil que esté ligado al bienestar universitario para que ella se pueda apoyar y como así distribuir o realizar mejor las actividades. En cuanto a los materiales, pues ahí más que todo agregué lo de la identificación de las salas, la señalización, los nombres, planos y todos esos comentarios que también ya hizo Lisette al inicio de la clase. Pues por todo lo que pues que se acabó de decir ahí, yo creo que la encuesta pues sí se encaminaría nuevamente, ya más que todo hacia el conocimiento, o sea, como hacia el conocimiento que tienen los estudiantes de la información. Eso sería uno, también encaminarla hacia el conocimiento de las actividades que la universidad ya tiene, para ver si es que cuántos los conocen, cuántos no. Y de la encuesta que ya tenemos, yo creo que sí estaría bien como dejar esas preguntas que contribuyen como a la parte cultural. Y siento que sí se podría dejarlo de las preguntas que quedan como para el regreso de la universidad, como por qué no quieren regresar y qué lo haría regresar. Siento que sí. ¿Qué más así como en resumen? No, pues el pilar de todo sí es ligarlo con la comunicación, como lo dijo Lisette al inicio también. O sea, es que es como el mayor inconveniente. Eso ligado con empezar a ¿cómo se dice? Como a darle inicio a esa cultura estudiantil, porque sí está complicado el tema. Y digamos lo que mencionó Mafe acerca de lo de las multas, y como pues ya sabemos que no se podría manejar con multas, pues podría ser simplemente un formato, nombre, carrera, salón en el que está tomando la clase actualmente
y ya cuando, si nos entrega el juego, pues se va directamente a buscar al compañero, a decir como, oye, ¿qué pasó? Y ya. Sabes que se me ocurre que sí se le multa, no económicamente, pero se le multa, digamos, desde el punto de vista de esa anotación, y eso se va guardando en la carpeta del estudiante. Eso obviamente va a tener un valor. Y ese valor, o sea, con la firma del estudiante, vamos a consultar jurídicamente si eso se puede. Porque con la firma del estudiante podría ser que no esté a paz y salvo con la entidad para poderse graduar, por ejemplo, y que le salga, mira, tú le pintaste bigotes al cuadro y resarcir ese daño costó tal valor. Y eso va a la carpeta del estudiante. Se te entregó un juego de ajedrez y no lo devolviste, porque el tema no es el carnet, sino que finalmente, porque como la persona tiene 3 o 4 carnets, no le importa. Pero resulta que te entregué un juego y no me lo devolviste. El valor del juego, pongamos, es 12,000 pesos, 15,000 pesos. Listo, por favor, firma aquí y va a la carpeta. Y cuando el estudiante quiera graduarse, ya cuando esté pidiendo su paz y salvo con la universidad, va a encontrar que tiene una cantidad de vandaladas que va a tener que resarcir. Claro que eso, creo yo, debe quedar claro, así como cuando uno tiene en un reglamento interno de trabajo todas las condiciones que la persona vinculada a la organización tiene que cumplir, tiene que haber un reglamento estudiantil. Y dentro de ese reglamento estudiantil, obviamente, tiene que haber algunas cosas que determinen que eso puede pasar en medio de actividades de bienestar. Y que obviamente van a generar un paz y salvo en el momento de graduarse, y que cuando se tengan estas cosas, pues la persona va a tener que hacer uso de su dinero para resarcir el daño económico que ha hecho frente a la universidad. Eso yo creo que lo podemos sondear, porque esa no es una multa, pero sí es una sanción, pero hay que averiguarlo jurídicamente. Listo. Entonces sigue, por favor, Nicole. No, pero yo creo que eso sería como el resumen de lo que salió ahorita, sumándolo con las cosas de ayer, como lo que, y pues ya de pronto lo que quedó pendiente que algunos compañeros van a hacer, pues ya se le agregaría. Pero básicamente sí es como eso. Y pues ya tomar la decisión que ya no es tanto como el plan de volver a la U, sino de que la gente quiera conocerla, y que conocerla implica ser parte de ella con el sentido de pertenencia. Ok. Ok, muy bien. Volvamos entonces sobre lo que ya teníamos construido acerca de la encuesta, porque es que pues el tiempo se nos acorta. Obviamente acá hay una serie de actividades que vamos a tener que hacer, entonces les socializo el tema del plan de acción que vamos a tener que hacer. Entonces, primero, tenemos que contactar a las posibles personas que vayan a formar parte de los focus group. Entonces, en el grupo de WhatsApp yo envié unos listados que tienen que ver con los representantes de curso. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, tendríamos que dividir el trabajo para hacer contacto con esos estudiantes. ¿Por qué razón? Porque, bueno, pues Nicole puede tener contacto con el representante de curso como tal, pero ya sabemos que no queremos tocar al representante, sino que queremos a otras personas. Puede ser que hables con el representante de curso y te sugiera terceros, o que utilicemos esa base de datos que tenemos de, digamos, de estudiantes con número de celular. Yo podría bajar las listas y ustedes identifican los estudiantes en cada curso y los llaman, porque tiene que haber de todas las carreras. Para que el estudio tenga realmente un valor,
tiene que incluir a todas las carreras y tenemos que llenar 3 sesiones de focus group por la mañana para aplicar la encuesta que hemos desarrollado. Eso sería alcanzar 60 personas. Y recuerden que si la gente normalmente asiste, perdón, en el 20% a las invitaciones, pues calculen lo que tendríamos que invitar para poder lograr 60 en las sesiones de grupo. Entonces, ahí están las listas de los representantes de cada programa y me comprometería a bajar las listas de los estudiantes y pasárselas en un Excel donde pudieran encontrar los estudiantes de todas las carreras. ¿Eso les parece interesante? Eso sería lo primero que habría que hacer. Y tenemos que definir eso rápido. ¿Quién va a ser la gente que va a formar parte del estudio? Ahora, otra cosa que debemos mirar y nos toca hoy, específicamente hoy, es definir la entrevista a profundidad. En esa entrevista a profundidad es la entrevista que vamos a tener de pronto ya tuvimos una ayer que no fue tan entrevista a profundidad, pero que simplemente le planteamos a Claudia qué era lo que estábamos haciendo y conocimos muchas cosas de la universidad. Ahora, cuando hablemos con el rector, con el vicerrector, ahí sí la cosa cambia, porque esas entrevistas a profundidad tienen que tener un cuestionario, por ejemplo, para definir una entrevista con un profesor, que también es importante tener un grupo de profesores o por lo menos 2 profesores a los que les hayamos hecho entrevista para saber cómo se sienten ellos volviendo a la presencialidad y qué les parece que son... un momento, ¿cómo así que la universidad ya compró las pruebas? Un segundo, por favor, que está entrando un mensaje. Ah, no, pues este es un estudio de recursos humanos, ok. Bien, entonces tenemos que definir qué les vamos a preguntar. El tercer paso es organizar esa base de datos para saber qué personas vamos a organizar en la primera sesión, en la segunda sesión y en la tercera sesión. Tenemos que garantizar que en todas las sesiones haya, digamos, un equilibrio de participantes. No podemos tener 5 de ingeniería industrial y 2 de derecho y 10, no, o 10 de derecho, 5 de ingeniería industrial, 1 de comunicación, 1 de recursos humanos, porque el grupo de derecho trataría de permear en el equilibrio de esa reunión sus ideas. Entonces, toca que sean en número más o menos igual. Ustedes deben garantizar, mediante esa consecución de estudiantes, que las reuniones se hagan teniendo equilibrio de participación y que se incluyan todos los programas. Entonces, por ejemplo, dicen, en este van a estar las ingenierías, psicología y arquitectura. En este van a estar todos los técnicos profesionales. En esta van a estar el resto de las carreras. Ustedes determinarán el número de personas para esas encuestas que vamos a hacer en el focus group. Definir la encuesta final, hacer entrevista a profundidad, hacer los focus group y luego hacer la tabulación de los resultados para el informe final. Como ustedes ven, pues el fin de periodo está muy cercano, nos toca correr. Volviendo entonces, ¿queda clara más o menos como la agenda que debemos desarrollar? Les propongo revisar nuestra entrevista para el focus group. Entonces, la primera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la presencialidad? Esa es la primera. Esa no tiene problema, ¿verdad? La ratificamos. Si alguien está en oposición a esto, por favor, es que sería más chévere que tuvieran la pantalla abierta para yo saber que efectivamente están en esta reunión y que hacen parte, digamos, como de este análisis y que si yo alcanzo a ver alguna carita de que está como inconforme, de alguna manera, pues cederle la palabra a esta persona para ver qué puede ocurrir. Faltaría Ashley, Lisette, Brian, Ana María. La segunda pregunta tiene ventajas de la presencialidad. Por la calidad del aprendizaje, el uso de las instalaciones, mayor apoyo de los docentes,
relacionarse con los compañeros, la posibilidad de realizar actividades, otros cuál. ¿Esa pregunta tendría inconveniente? No, ¿cierto que esa va? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Cuál es el principal factor por el cual usted no asistiría presencialmente a clases? Entonces, el tema de transporte lo habíamos unificado con movilidad para que se incluyera movilidad, es decir, para que se incluyera transporte y vivir fuera de Bogotá, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con que eso está bien? ¿Este concepto de movilidad les parece? ¿Sí? Bien, entonces, movilidad, COVID-19, salud física o emocional, por trabajo, por seguridad, por factores económicos. ¿Otros? ¿Cuál? ¿Estamos de acuerdo con esa? Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuál incentivo le llama la atención para volver a la universidad? Habíamos dicho que estaban las normas de bioseguridad, los descuentos en la matrícula, los beneficios académicos y ahí dijimos, hey, paremos, porque ahí debemos definir qué es bienestar universitario y qué tendríamos en cuenta de bienestar universitario y entonces dijimos, cuando hablemos con Claudia, volvemos a hablar de esta pregunta. Entonces, ahí sí tengo que plantearles, ¿qué opinan de esta pregunta? Vuelvo a leérsela. ¿Cuál incentivo le llama más la atención para volver, le llama la atención para volver a la universidad? Las normas de bioseguridad, los descuentos con la matrícula, los beneficios académicos o los programas de bienestar. ¿Otros? ¿Cuál? Pero ahí, por ejemplo, la gente no conoce los programas de bienestar, pero podemos preguntar sobre los programas de bienestar. Muy seguramente, si la gente no los conoce, no van a elegir programas de bienestar universitario porque no saben cuál es. ¿Qué opinan? Hablen ahora o callen para siempre, chinitos. ¿Qué opinan? Porque esta... Profe, de pronto, antes de esa, podría decir cuáles de estos programas de bienestar conoce y damos la opción de los que existen y que no teníamos idea. A ver si, y pues dejamos una que diga como ninguno de los anteriores o algo así, para saber si las personas lo conocen o si conocen algunos o definitivamente no conocen nada. Entonces, antes de preguntar sobre los incentivos, hacer la pregunta sobre cuáles de estos programas de bienestar usted conoce. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo entendí bien? ¿Antes? Sí, profe, pues como para cuando ya hagamos lo de programas de bienestar, pues ya tengan una idea de a qué se refiere. Ok. ¿Cuáles de estos programas de bienestar usted conoce? ¿Y cuáles son? Bueno, es que, esperen, otra vez. Pues según lo que ella nos comentó ayer, que recuerde que tenga anotado, pues no sé si entra ahí lo del tema del deporte, que ya se Sí. convirtió en obligatorio. Entonces, Pero ¿sí? es que yo tengo una duda con respecto a eso. Si se hubiera convertido en obligatorio, tendríamos un pronunciamiento con el Ministerio de Educación, porque es que una de las áreas fundamentales frente al Ministerio de Educación es bienestar universitario. Y yo no Profe, pero conozco, señora. yo le pregunté a ella ayer, o sea, porque cuando estábamos tocando el tema, yo le dije a ella que desde cuándo lo del deporte era obligación, porque yo no tenía conocimiento, y ella contestó que había sido un pronunciamiento como reciente del ministerio. No, pero es que yo dudo mucho de eso, porque es que eso hubiera sido específicamente conocido por los directores de programa y hubiera sido socializado por parte de la institución con nosotros. Permítanme hacer una llamada a ver si el doctor Hoyos me contesta. Un segundo, por favor.
Ella dijo específicamente que las actividades deportivas eran de carácter obligatorio. Mi doc, qué pena molestarlo. Primero, agradecerle a su merced ayer la invitación del almuerzo. Qué pena, gracias. Lo segundo, preguntarle, ¿tenemos a la fecha algún pronunciamiento del Ministerio de Educación donde las actividades deportivas sean obligatorias para los estudiantes? Sí. Sí. Listo, doc. Bueno, gracias. Su merced es muy amable. Gracias, gracias. Chao. Chao. Bueno, respuesta del rector. Mientras en este momento no salgamos del tema de pandemia, las actividades deportivas se realizan con un determinado cuidado. Obviamente queda bajo discreción de la universidad empezar a hacer actividades que nos lleven al deporte. Obviamente la persona que dice cómo programa el punto deportivo es bienestar universitario. El problema es el concepto de obligatoriedad. Entonces, no hay un pronunciamiento en este momento para que el tema deportivo sea obligatorio. Por eso, o sea, ayer a mí yo no la quise confrontar públicamente, pero sí obviamente tengo mis dudas y específicamente pues el rector me está confirmando en este momento. Entonces, sí hay obviamente actividades deportivas, pero no son de carácter obligatorio. La universidad tiene que tenerlas porque es que es parte del estar bien de las personas dentro de una universidad, o sea, tiene que patrocinarse tanto la cultura como el deporte, eso es claro, pero no desde el punto de vista obligatorio todavía y menos en pandemia, porque no hemos salido de la pandemia. Entonces, ahí, la parte deportiva, o sea, actividades deportivas sí podríamos dejar. ¿Cómo piensan ustedes que puede ser eso? Todos y Nicole. ¿Cuáles de estos programas de bienestar usted conoce? Actividades deportivas, lo dejamos así abiertamente, sin precisar de a mucho. Pues es que son tres. Son las de fútbol, baloncesto y patinaje. Ok, entonces con su clasificación. Las Pero dejamos, señora. Es que siento que ya quedarían muchas opciones, ¿no? De pronto decir como actividades deportivas y entre paréntesis equipo de fútbol, baloncesto y patinaje. Y ya lo otro sería lo psicológico, lo jurídico y ¿cuál se escapa? De pronto los eventos, pues es que van a ser el evento de diseño de modas, pero como entrar a, pues para que no quede solo encasillado como evento de moda, sino pues eventos en general. Ok, entonces, deportivas, fútbol, patinaje y ¿qué más? Baloncesto, creo. Baloncesto. Listo. Las otras son asesoramiento jurídico. Sí, creo que lo del consultorio jurídico, lo de la, es que no sé cómo denominó lo de la parte social, si alguno recuerda, por favor. Ah, consultorio psicológico. Consultorio psicológico. Ajá. ¿Qué más? Profe, lo del evento del desfile, pero ¿cómo ponerlo para que no quede solo como el evento del desfile, sino como que más? Eventos Será como culturales. eventos, sí, eventos culturales por
por facultades, porque pues igual, bueno, eso cuenta como facultad. O eventos culturales, generalizando, Bueno, porque si no nos abrimos ahí a un montón de sí, me parece. cosas. Entonces sería esta clasificación. ¿Cuáles de estos programas de bienestar usted conoce? Deportivos, se le abre la categoría fútbol, patinaje y baloncesto. Acompañamiento desde el consultorio jurídico, consultorio psicológico y eventos culturales. ¿Sí? Muy bien. Y la de otro por si de pronto ellos conocen otros. ¿Otros? ¿Cuál? Ah, no, y también poner como ninguno de los anteriores. Ok. De los anteriores. Ok, perfecto. Ninguno de los anteriores. Ahí seguiría entonces, ¿cuál incentivo le llama la atención para volver a la universidad? Normas de bioseguridad, descuentos de matrícula, programas de bienestar universitario. ¿Sí? ¿Considera usted que la presencialidad mejora la calidad de los resultados del proceso pedagógico? Sí y no. ¿Considera que estar vacunado deba ser un requisito para volver a la presencialidad? ¿Lo dejamos como sí y no? Claro, porque hay sí y no. ¿Qué tan preocupado está por contagiarse con el COVID-19? Nada preocupado, poco preocupado, moderadamente preocupado, muy preocupado. En cuanto al trabajo en equipo, ¿siente usted que mejora estando en presencialidad? Esa no tiene ningún problema. ¿Le gustaría que todas las clases fueran vistas de la misma manera o que tuvieran una diferencia o que tuvieran diferente mecánica? ¿Sí o no? ¿Estamos conformes con esa? Si su respuesta es sí, ¿cuál elige? ¿Solo presencial, alternancia, virtual? Con la reincorporación académica paulatina, ¿considera que la implementación del modelo 3x2, 3 días presenciales y 2 virtuales, es una buena herramienta? ¿Sí o no? Pues porque estamos en transición, ¿no? Ya en enero esta pregunta no vale, desde el punto de vista que en enero ya estamos presenciales seguro al 100. Entonces, bueno. Para estudiantes en horario nocturno, ¿sería de utilidad la implementación de un horario? Ese horario, ella dijo tácitamente que no era posible, ¿verdad? ¿No les quedó como la sensación? ¿Qué dicen? Sí quedaron como con respecto al horario, pues yo quedé como con la idea de que a ella no le llamaba la atención para nada. ¿Cierto Pues que yo no? sentí, profe, que ya como que intentó no meterse en ese tema, la verdad. O sea, ya no dio mucho como en poner cuidado si quizás si era viable o no, sino que ya como que eso lo pasó como de ladito y continuó con los otros temas ya netamente de bienestar. Porque quizás siento yo que en cuanto a lo de los horarios debería plantearse la idea más bien con quienes tienen que ver con la parte académica, porque siento yo que ella sí lo que hizo fue como lavarse las manos y decir como, pues yo ahí como que no opino. Ay, como que no tengo nada que ver. Ok. Ajá. ¿Qué opinan ustedes si sacamos este concepto de la encuesta general con los estudiantes y tratamos el tema en las entrevistas a profundidad con los directivos de la institución? Los que sí realmente pueden poner atención a esto y ya si ellos definen hacerlo, pues podrían, ¿sí? ¿Lo dejamos para entrevista a profundidad? Bueno, chévere, están diciendo que sí. ¿Qué ventajas ha encontrado en la virtualidad que no le permitiría la presencialidad? Puntualidad en las clases, mejor rendimiento académico, productividad en el aprendizaje, otros, ¿cuál? La dejamos, ¿cierto?
¿Estaría de acuerdo con actividades lúdicas en las instalaciones de la universidad? ¿Sí? No. ¿Cuáles de las siguientes opciones le gustaría realizar en la universidad? Y esa creo que la seguimos teniendo en el limbo, pero podemos plantear actividades que son de carácter deportivo y de carácter cultural. Porque también necesitamos saber la gente qué opina. Por ejemplo, desfiles, conferencias, conversatorios, conciertos, no sé si quieran auscultar eso. ¿Cómo les parece? Profe, y si lo dejamos sí, como así cerrados, como que sean deportivos o culturales, o sea, que sea una opción deportivos y la otra culturales, y quizás poner la opción de cuál para que la persona diga cuál se le ocurre que podría realizarse. Ok. ¿Qué opinan? Sí, perfecto. Y de pronto agregarle como académicos que vendrían siendo la parte de los congresos y esos temas. Ok. Entonces sería, ¿cuáles de las siguientes opciones le gustaría realizar en la universidad? Académicos, deportivos, culturales, ¿cuál? ¿Sí? Sí, señora. Listo. Yo creo que así podemos tener listo lo que vamos a preguntar en los focus group. Ahí quedaríamos totalmente claros en ese sentido. Entonces sería pasar a limpio. ¿Falta algo? ¿Quieren modificar algo? ¿Algo que yo me haya volado? ¿Algo que no, que consideren que no está? ¿Todo bien? De pronto preguntar cómo consideran la cultura organizacional. ¿Sí sería ese el término de la universidad? Buena, mala, no existe. Es que sí, pero el tema yo creo que como que el clima organizacional o la cultura organizacional. O la identidad, porque pues esa Ah, es el tema parte de lo de la como, identidad sí sí, podría era llegar a más esa ser. palabra. Sí, ¿O se considera identificado con la universidad? Sí, no, nunca. Mentiras. ok. Pero, o sea, como para saber cuántas personas sí sienten como un algo por la universidad y cuántos están completamente cerrados a, no, yo solo voy a Ok. estudiar y ya. ¿Tiene usted sentido de pertenencia con la universidad? ¿Sí? No. Ah, esa, sí, me gusta ¿Sí? cómo suena. ¿Tiene Pues a mí usted? sí, no sé, no sé más. Ok. ¿Tiene usted sentido de pertenencia? ¿Cómo pensarían, Lizeth? No, profe, a mí la verdad así me gusta que podría ir. O sea, yo creo que sería una buena pregunta como para conocer finalmente lo que sea, lo que lleva toda esta discusión, ¿no? Que es el hecho de no sentirse como propios de la universidad. Correcto, muy bien. Pero en la redacción de la pregunta, Sí, profe, a mí me parece que podría quedar así, como ¿tiene si tiene usted sentido de pertenencia o con la con lo universidad? sí. Ok, maravilloso. ¿Tiene usted sentido de pertenencia con la universidad? Sí, no. Listo. Nos quedaría Profe, creo, entonces, señora. creo que falta, Adelante. ¿Qué creo que pasa? falta una pregunta. Ay, es que tengo muchas hojas. Creo que falta una pregunta encaminada hacia el flujo de información. Uy, sí, fundamental. Sí. Ahí sí lo podemos plantear desde el punto de vista de los lineamientos y podemos calificar como si fuera una encuesta de percepción, la forma en cómo fluye la comunicación. ¿Usted considera que la comunicación... Señora? Podrían ser dos. Una que estuviera ligada a los lineamientos de comunicación de la universidad y la otra podría ser quizás con los instrumentos por los cuales los estudiantes reciben la información de manera más efectiva, como quizás para analizar un poco los canales que sí se están moviendo y que sí funcionan.
Ok, eso me parece súper prudente. Entonces, ¿cuál concepto define con mayor claridad el flujo de comunicación en la universidad? ¿Sí les parece? Y ahí ponemos los lineamientos. Entonces yo les voy a leer lineamientos de comunicación y ustedes me dicen si son pertinentes o no. Claridad. Ustedes allá los anotan y me dicen claridad, precisión, coherencia, oportunidad, calidad, cobertura, entendimiento, concreción, veracidad, orientación, credibilidad, confianza, participación, continuidad, autoridad. ¿Qué opinan entonces con respecto a esos lineamientos de comunicación? ¿Cuáles podríamos dejar? Profe, pues yo anoté, bueno, no, me parece que el de claridad, por lo que tanto hablamos de que hay mucho texto en todas las formas de comunicación, entonces puede que reciban el mensaje, pero no les quede claro porque entre más se entiende menos muchas veces. Ujú. ¿Y cuál otro? Podría ser que cada uno diera 3 opciones. Tú dirías Ok, profe. claridad, Claridad, calidad y confianza, creería. ok.
Lisette. Profe, pues yo tenía clara, concreta y continua. Gracias. Mafe. Profe, yo también tengo dos, como que siento que son las más, claridad y que sea concreto. Ok, pero elige otra para quedar en igualdad de condición. No sé. Piénsala y me dices ahora. Nicole. Listo, profe. Profe, yo tenía diálogo, cobertura, confidencialidad o autoridad. Estaban entre esos dos. Ok. Lisette ya me dijo, ¿no? Sí, ya me dijiste tú de primera. Ana María. Profe, perdón. Yo tenía constante, eficiente e inclusiva, pero no me queda muy claro lo de constante. Inclusiva. Constante debe ser continua. Sí, señora. Entonces, inclusiva, continua. ¿Y la otra es cuál? Eficiente. Natalia. Claridad, también tenía consistencia y veracidad. Laurita. Tengo cobertura, orientación y participación. Brian. Yo tengo precisión y cobertura. ¿Cuál fue la primera? No te entiendo. ¿Precisa? Precisa. Bueno. Si aquí tuviéramos que revisar, por ejemplo, claridad tiene 4 votos. Concreción tiene 2 votos. Continua tiene 2 votos. Cobertura tiene 3 votos. Y el resto tienen de a una. Entonces tocaría elegir qué lista le vamos a poner a estas personas. Entonces les dejo para que lo resuelvan. ¿Me ayudan a resolverlo? Yo me tengo que desconectar ya porque hay una reunión vía Zoom para recibir a los primíparos. Entonces tengo que desconectarme, pero de alguna forma estoy atenta a lo que le transfieran de información a Nicole. Si quieren pueden aclarar. Si alguien tiene la lista, entonces claridad, 4 votos. Calidad, 1. Confianza, 1. Concreción, 2. Continua, 2. Diálogo, 1. Confidencialidad, 1. Cobertura, 3. Inclusiva, 1. Eficiente, 1. Veraz, 1. Consistente, 1. Orientación, 1. Participación, 1. Y precisión, 1. Entonces quedaríamos, Nicole, pendiente de lo que me dijeras y pues nos vemos a las 8 de la noche, porque Nicole va a estar con el grupo de la noche haciendo de vocero de lo que ustedes vivieron de experiencia ayer.
Dale, bueno, Sí, sí. que sean felices, un abrazo. Dios las Gracias, bendiga. profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Profe.